El sistema inmune está compuesto por un conjunto de células y órganos que trabajan coordinadamente para defender al organismo. En este video se estudiarán algunas de estas células. Las principales células del sistema inmune vienen de la hematopoiesis, que es el proceso fisiológico para la producción de células sanguíneas, lo cual abarca su división mitótica, maduración y diferenciación. Todas vienen de la célula troncal hematopoyética o CTH, que según factores estimulantes y microambiente se diferencia y prolifera dando lugar a los distintos tipos de células maduras circulantes, en procesos conocidos como mielopoiesis, que a su vez se divide en eritropoiesis, monopoiesis, megacariopoiesis y la linfopoiesis. Sin embargo, en este video las agruparemos según sus acciones. En primer lugar tenemos a los fagocitos. La fagocitosis fue descubierta por Ilya Mechnikov en 1880 y es el proceso por el cual ciertas células ingieren partículas, gérmenes o células extrañas para destruirlas. Las células con esta capacidad se conocen como fagocitos o células fagocíticas y son principalmente los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Los neutrófilos vienen de línea mieloide, pasando de mieloblasto a promielocito, donde aparecen sus gránulos primarios o azurófilos. Luego mielocito neutrófilo con gránulos secundarios, seguido del metamielocito neutrófilo con cromatina cada vez más compacta, banda neutrófila y finalmente el polimorfo nuclear neutrófilo que recorre el organismo con sus gránulos específicos y azurófilos listos para degradar el agente fagocitado. Los primeros llenos de mieloperoxidasa, fosfatasa ácida y defensinas principalmente, y los segundos con fosfatasa alcalina, lisocimas, colagenasas y lactoferrina. En médula se producen cerca de 7 millones por minuto, pero gran parte se queda como reserva para posibles cuadros infecciosos hasta que mueren por lisis una vez cumplen su función o por apoptosis si pasados 4 días no han fagocitado nada. Como células fagocíticas tienen la capacidad de deformar su citoplasma para atravesar las barreras por diapedesis hasta los tejidos y seguir por quimiotaxis a los posibles microorganismos que fagocitará, pero también pueden participar en procesos inflamatorios gracias a su producción del factor de necrosis tumoral e interleuquina 12. Los fagocitos mononucleares vienen de los monoblastos de médula, seguidos de los promonocitos y monocitos, que es como se les conoce finalmente cuando están en circulación. Una vez pasan a algún tejido reciben el nombre de macrófagos u otro nombre más específico según el sitio donde se especializaron. Por ejemplo, en el cerebro los macrófagos reciben el nombre de microglia, en los pulmones de macrófagos alveolares. Son células de Kupffer en el hígado, macrófagos esplénicos en el vaso y osteoclastos en los huesos. Aunque todos ellos son macrófagos provenientes de monocitos que pasaron de circulación a cada tejido en específico, toca recordar que al especializarse en cada lugar adquirieron marcadores de superficie diferentes que les permiten diferenciar entre sí. Su principal función es fagocitar, pero también tienen la capacidad de secretar citoquinas proinflamatorias como el neutrófilo, entre otras, y presentar antígenos o fragmentos del agente que fagocitó para activar la respuesta inmune específica. Algo que tienen de especial es que bajo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral pueden diferenciarse en monocitos M1, que son inflamatorios, al iniciar la producción de citoquinas inflamatorias, mientras que bajo el efecto de interleuquina 4, se diferencian en monocitos M2 antiinflamatorios que producen grandes cantidades de interleuquina 10 e inhibidores de la producción de interleuquina 12. De este modo, bajo diferentes estímulos, pueden participar en muchos procesos biológicos, incluyendo la remoción de células apoptóticas, tejidos envejecidos, cicatrización de heridas, entre otros. A diferencia de los neutrófilos, los macrófagos no mueren después de fagocitar, ya que son capaces de reconstruir todo su arsenal de enzimas para una futura fagocitosis. Como último de los fagocitos están las células dendríticas, que a diferencia de las anteriores vienen en línea linfoide. En sangre su concentración es menor al 0.2%, pues la mayoría se encuentra en la periferia, donde pueden fagocitar agentes externos para luego ir hasta los órganos linfáticos y activar linfocitos vírgenes por medio de la presentación de antígeno.
Como son las únicas capaces de activar a los linfocitos vírgenes induciendo la respuesta inmune específica, se les conoce como presentadoras de antígeno profesionales, y esta es su principal función. En la piel, las células dendríticas son conocidas como células de Langerhans, y fueron las primeras descritas. Representan cerca del 5 al 8% de células en la epidermis, y en ella extienden prolongaciones esperando captar cualquier posible agente que esté intentando entrar al organismo por esta barrera. Una vez lo fagocitan y empiezan a procesar el antígeno a presentar, generan ceramida, que les frena la capacidad de capturar y procesar otros antígenos, y se van a los órganos linfoides a realizar la presentación de lo que capturaron. Como se mencionó antes, los macrófagos y células dendríticas son células presentadoras de antígeno, junto a los linfocitos B que también tienen la capacidad de hacerlo. Los neutrófilos, por su parte, una vez fagocitan, se encargan de destruir y nunca presentan nada. Como células mediadoras de la inflamación tenemos los mastocitos, que vienen de línea mieloide y a pesar de ser muy diferenciados, conservan su capacidad de multiplicarse en los tejidos, incrementando su número notoriamente ante procesos alérgicos, infecciosos o parasitarios tisulares. Los mastocitos están cargados con histamina y heparina, las cuales liberan rápidamente ante agresiones físicas, químicas o infecciosas. La heparina impide la coagulación, y la histamina es un potente vasodilatador que incrementa la permeabilidad capilar. De este modo se facilita el flujo y paso de células y moléculas inflamatorias al sitio de la lesión. Además, libera factores quimiotácticos que van a atraer eosinófilos, linfocitos y neutrófilos, que a su vez van a producir más citoquinas proinflamatorias. Los mastocitos también son responsables de la expulsión de mintos adultos al acelerar el tránsito intestinal, y se dice que pueden ser células filogenéticamente antiguas, debido a que se encuentran en todas las especies con circulación sanguínea. Su función más estudiada es la de los procesos alérgicos, en las cuales los mastocitos se unen a los anticuerpos IgE específicos para cierto alérgeno, y liberan el contenido de sus gránulos apenas el anticuerpo reacciona con el alérgeno. Los basófilos y eosinófilos siguen el mismo desarrollo explicado anteriormente con los neutrófilos, pasando por mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y finalmente polimorfo nuclear. Los basófilos son los leucocitos menos comunes pero más fáciles de distinguir por sus gránulos grandes y oscuros que contienen proteoglucanos, histamina, heparina y mucopolisacáridos. Estos no se encuentran en tejidos, sino en sangre, y se parecen mucho a los mastocitos, e incluso se relacionan a procesos de alergia por IgE y liberación de histamina, con la diferencia de que los mastocitos pueden vivir años, mientras que los basófilos solo días. Los basófilos asimismo pueden estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos contra infecciones bacterianas y parasitarias. Por su parte, los eosinófilos poseen gránulos que se tiñen de naranja en las coloraciones de hematología y que contienen proteína básica mayor, entre otros compuestos, capaz de destruir la cutícula que recubre algunos estadios de vida parasitarios y que le dan la función antiparasitaria a este tipo de células. Las plaquetas también participan en el proceso de inflamación, expresando citoadhesinas en su membrana que les permiten adherirse al endotelio durante la coagulación, al tiempo que liberan factores para aumentar la permeabilidad capilar y otros que activan el complemento que a su vez va a atraer a los neutrófilos. Además, liberan micropartículas asociadas a la inflamación. Las plaquetas son originadas en la megacariopoyesis o trombopoyesis, en la cual el megacardioblasto pasa a promegacariocito y este madura hasta el megacariocito liberador de plaquetas. Finalmente, los linfocitos son las células responsables de la respuesta inmune específica y se dividen en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se desarrollan en médula y maduran en timo, donde también se da la selección positiva y negativa, en la cual se eliminan todos los linfocitos que interactúen de forma alta con antígenos propios, con el fin de evitar que al salir del timo ataquen a las células propias del cuerpo. Por su parte, los linfocitos B, tanto de desarrollo como maduración, la dan en la médula ósea. Los linfocitos T se encargan de la respuesta celular, la cual se da por citoquinas que pueden afectar las células infectadas por microorganismos intracelulares,
mientras que los linfocitos B y los anticuerpos que producen no pueden atacar a intracelulares, sino que atacan a los extracelulares en la respuesta humoral dada por los anticuerpos, que marcan u oxonizan al agente extraño, volviéndolo más apetecible para los fagocitos. También pueden neutralizar toxinas, lisar membranas y terminar con los virus solo cuando aún están en el espacio extracelular, ya que los anticuerpos no ingresan a la célula. De manera general se dicen que hay 3 clases de linfocitos: los vírgenes, que nunca han entrado en contacto con el antígeno y que son activados por las células dendríticas; los efectores, que ya saben cuál es el antígeno que deben reconocer y atacar; y los de memoria, que están a la espera por si el antígeno con el que se enfrentaron hace un tiempo regresa al organismo. Los linfocitos gamma delta también se originan en médula y maduran en timo, pero a diferencia de los linfocitos T, las cadenas de sus TCR no son alfa y beta sino gamma delta. Ellos pueden capturar antígenos sin la ayuda de las células presentadoras de antígeno y no requieren moléculas coestimuladoras para responder, pero no generan memoria como los demás. Ante la presencia de microorganismos como Listeria salmonella entre otros, libera factor de necrosis tumoral para activar a los natural killers y libera citoquinas para atraer a los demás linfocitos. De la línea linfoide también están las natural killers, que a diferencia de los linfocitos T y los B, no requiere aprendizaje previo a atacar directamente a los microorganismos invasores o células propias anormales que no expresen las moléculas HLA. Poseen gránulos con perforinas y granzimas que matan por apoptosis a las células que atacan, ya sean células malignas, bacterias, células infectadas con virus, parásitos, etc. Otras células que de cierta forma participan en la defensa, aunque no es su principal función, son los eritrocitos, que, aunque su función es otra, son capaces de capturar complejos antígeno-anticuerpo y transportarlos al hígado o vaso donde son desactivados. Las células epiteliales, que componen las barreras físicas y pueden producir moléculas que afectan a los patógenos o estimulan a células específicas del sistema inmune. Las células endoteliales, que ayudan en la circulación y paso de los leucocitos, y muchas células más que en cierto modo están involucradas en la defensa del organismo.